En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, somos el remanente de nuestro Señor Jesús y damos estudios bíblicos acerca de la verdad del Evangelio. El Señor nos enseña en Juan 8, 31 y 32. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Así que cada día nos esforzamos por escudriñar las Escrituras, como ordena el Señor Jesús. En Juan 7:38, escudriñen las Escrituras si vosotros creéis que ellas dan la vida eterna, o el que escudriña las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, el Señor nos manda a escudriñar las Escrituras, a conocer la verdad, a profundizarlas, para dejar de decir amén a lo que no sabemos, sino que realmente hagamos como estos siervos que están en Hechos 17:10, que Pablo, el apóstol Pablo, el maestro y apóstol de los gentiles, iba enseñando la doctrina que el Señor Jesús le había dado, pero estos hombres examinaban la escritura a ver si lo que decía el apóstol Pablo era verdad. Así también debemos de hacer nosotros, porque el Señor nos da el mandamiento para todos los que amamos la salvación. Maldito el hombre que confía en el hombre. Ya que todo hombre se puede equivocar, cada uno de nosotros debe confirmar las enseñanzas, examinar las enseñanzas si realmente son así. Y vamos a nutrirnos, vamos a alimentarnos con la palabra de nuestro Señor Jesús, escuchando la palabra de aquel siervo que usa el Señor Jesús, y reteniendo lo bueno, y si de pronto se equivocan en algo, pues desechando lo malo, pero siempre debemos de examinar la palabra, no quedarnos solamente con la versión que escuchábamos, sino confirmar en las escrituras si lo que nos están enseñando es correcto. Vamos a seguir compartiendo la enseñanza del diezmo. ¿Por qué los hombres cobran diezmo hoy en día? ¿Por qué los hombres justifican esta obra de la ley cuando saben perfectamente que el Señor dijo que los que dependían de las obras de la ley estaban bajo maldición? Gálatas 3:10 o Gálatas 5:4, donde dice que el que se justifica por las obras de la ley está apartado del Señor Jesús, ha caído de la gracia. O sea que la escritura, el evangelio es claro. El hombre no va a tener excusa, el creyente hoy no va a tener excusa delante del Señor Jesús, porque Él nos enseña que debemos de poner los ojos en el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe, y no en Abraham, Isaac y Jacob, o en algún profeta de la ley, que fueron hombres de Dios, hombres de renombre, pero los cuales no son nuestro modelo a seguir. Nuestro modelo a seguir es el Señor Jesús y el apóstol Pablo, que el Señor lo constituyó como nuestro maestro. Son modelos a seguir, establecidos en la gracia de nuestro amado Señor Jesús. Los hombres justifican que cobran diezmos porque Abraham, por allá en una guerra que hizo, cuando fue y liberó a su sobrino Lot, que estaba viviendo en Sodoma y Gomorra, y pagó del rescate, o sea, fue y venció a esos reyes que se habían llevado esclavos al sobrino Lot, y de esos bienes que recuperó, dio el 10% a Melquisedec. Entonces la gente o los hombres que usan ese texto y maquinan perversidad, porque son perversos. Ellos saben que esto no tiene que ver nada con la gracia, pero utilizan estos textos para poder esclavizarte a ti y a todo el que no tiene conocimiento de la palabra. En Génesis 14, 18 al 20 dice que cuando volvía Abraham de la derrota de los reyes, se le apareció Melquisedec, que es una teofanía, es un sacerdote del Dios Altísimo, pero es una teofanía, una aparición. Y le dijo: bendito sea el Dios y Padre que entregó tus enemigos en tu mano. Y Abraham dio el diezmo de todo lo que había recuperado de la guerra. No dio diezmo, Abraham jamás dio diezmo de su trabajo o de sus riquezas, porque ya era un hombre rico, lo registra Génesis 13, ya era un hombre rico, pero jamás dio diezmo de sus bienes, porque lo hizo una sola vez en su vida. Y cuando lo hizo, venía de la derrota de los reyes. O sea que no iba a pelear por allá con la riqueza encima, con todas las monedas de oro y las de plata y las de bronce, con la plata que tenía, no la tenía encima, y me voy a pelear con la plata que tengo encima. Y cuando volvía, no, él fue y recuperó lo que se han robado estos 5 reyes, y él lo que recuperó, dio el diezmo de todo lo que había recuperado al sacerdote Melquisedec.
¿Dónde encontramos el contexto de lo que pasó en Génesis 14, 18 al 22, el pago de los diezmos de Abraham? Lo encontramos en la gracia, en Hebreos 7, del 1 al 5, vuelve y repite la misma historia. Nos dice que Melquisedec es una teofanía, una aparición sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de días, pero que Abraham, que era grande, se encontró a alguien más grande delante de él y le dio el diezmo del botín. Hebreos 7:4, diezmo del botín. O sea que Abraham jamás diezmó de sus bienes personales ni de su trabajo, sino que de lo que recuperó de esa guerra, diezmo del botín. O sea que Abraham, saque de la mente que Abraham diezmó de todo, porque es una mentira que estos falsos pastores mentirosos ya han metido en la mente que Abraham diezmó de todos sus bienes. No, Abraham jamás diezmó de sus bienes. Él diezmó de lo que recuperó de la guerra. Dio diezmo del botín. Hebreos 7:4. Esto lo hacemos no con la intención de destruir, sino con la intención de construir una iglesia espiritual. Porque el Señor nos enseña en Juan 4, 22 al 24, que Él llama a verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Verdaderos adoradores, hombres y mujeres que se esfuercen por predicar la verdad del Evangelio, no que vayan a un lugar por ocupar un espacio, sino porque quieren realmente ser espirituales y hacer la voluntad de Dios y no su voluntad. Así que el Señor nos llama es a hacer su voluntad. ¿A qué nos llama el Señor Jesús? A que prediquemos el Evangelio. Marcos 16:15 les dijo a los apóstoles: van por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. El Evangelio es el plan de salvación de Dios, el Evangelio. No podemos coger de acá atrás y predicar porque el Evangelio lo prohíbe. Gálatas 1, 8 y 9. El que predica diferente evangelio es anatema. El que predique diferente evangelio al que predicaron los apóstoles es anatema, porque eso se llama apostasía. Predicar algo diferente a lo que predicaron los apóstoles que el Señor tomó con su mano y los envió a predicar el mensaje de salvación, el evangelio. Todo aquel que predica algo diferente y lo ponga como doctrina se le llama apóstata, porque está contra el evangelio del Señor Jesús. El evangelio del Señor Jesús es perfecto, es el plan de Dios para salvación. El apóstol Pablo dice en Romanos 1, 16 y 17: no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. No es la ley de Moisés, es el evangelio del Señor Jesús. Esta Biblia está dividida en dos libros. Un libro empieza desde Génesis a Malaquías, se llama la ley de Moisés. Gálatas 4:4, la ley de Moisés fue dada para el pueblo de Israel. Juan 1:17, encontramos un texto muy especial, donde dice: la ley por medio de Moisés fue dada. La ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad, que es el evangelio, fueron dadas por medio del Señor Jesús. Dos libros. Este libro tiene dos tiempos especiales, donde hay diferentes tiempos. En el tiempo de la ley hay diferentes tiempos, pero todo concluye en la ley obligatoria. La gracia es la fe, donde todo se hace por libre albedrío. Tú escuchas la palabra, lo que dice en Romanos 10:14, escucha la palabra y la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. O sea que todo es voluntario en la gracia. Aquí todo se practica por amor y por fe. Los hombres que estaban a las congregaciones cobrando diezmos y primicias también toman como ejemplo lo que hizo el siervo Israel o Jacob en Génesis 28:22. Génesis 28:22 miramos que Jacob hizo un voto con Dios. Este hombre iba huyendo de su hermano porque su hermano lo iba a matar, porque pues había sido tramposo con su hermano y le ha robado la primogenitura, el primer lugar a su hermano, Esaú. Y Esaú estaba enojado con él, entonces Esaú lo iba a matar. Entonces el hombre huyó cuando su tío Labán huyó y
Y se fue por allá, tuvo un encuentro personal con el Señor y el Señor le mostró una escalera que subía al cielo y bajaba. Le mostró grandes bendiciones a Jacob, porque el Señor ya tenía un propósito con Jacob, para que Jacob fuera el padre de las 12 tribus de Israel. El propósito de Dios en el hombre, a veces andamos pero no sabemos para cuál es el propósito que tiene Dios con cada uno de nosotros. En este hombre tenía un propósito maravilloso. Este hombre tuvo el sueño y puso una piedra ahí donde tuvo el sueño e hizo un voto a Dios. Hizo un voto a Dios. Dijo, si el Señor me llevara a la casa de mi padre de vuelta, y me diera la comida a donde voy, y me diera el vestido y me volviera de nuevo a mi casa, el Señor será mi Dios, y el 10% que me dé apartaré para ti. Algo que hizo un voto personal. Como cualquiera lo puede hacer, doy el 50%, doy el 15%, doy el 1%. Es un voto personal, no tiene nada que ver con Dios. Simplemente este hombre le nació ofrendar el 10% de su ganancia si hiciera ese recorrido donde Labán y el Señor lo trajera de nuevo a la casa de su padre. En Mateo 15, 8 y 9 nos recuerda que estos votos personales no son el plan de salvación. Dice, en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Eso que hizo Jacob fue algo personal, fue algo que él le nació, algo que Dios no le impuso, Dios no le enseñó, Dios no le mandó, simplemente él dijo, yo voy a dar tanto. Si me vuelve a meter a mi casa y me da el alimento por ahí y el vestido, yo vuelvo a mi casa sano, entonces le va a dar el 10%. Un voto que hizo Jacob con Dios. No tiene que ver nada con el evangelio de nuestro amado Señor Jesús, que es el plan para salvación, para heredar la vida eterna, para heredar el reino de los cielos. Nada que ver con Jacob. Entonces el hombre, ¿qué ha hecho? Ha adulterado la palabra y no predica el evangelio del Señor Jesús, sino que toma acá la ley de estas obras que hizo Abraham y que hizo Jacob para poder esclavizar al pueblo que ama la salvación y quiere ser la iglesia de Dios. Porque solo seremos la iglesia de Dios si somos guiados por el Espíritu Santo. Eso está en Romanos 8:14. Y si somos guiados por el Espíritu Santo, no vamos a estar bajo la esclavitud de ningún hombre que ha tomado el evangelio como fuente de ganancia. Primera de Timoteo 6, 3 al 10. Primera de Timoteo 6, 3 al 10 nos dice que nos apartemos de los tales hombres perversos que han cogido el plan de salvación, la muerte y resurrección de nuestro amado Señor Jesús como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Por qué? Porque son hombres perversos y han cogido el evangelio de salvación como su negocio. Y han cogido y cogen las ovejas, las estaban, les quitan la lana sin misericordia y les dicen que si no pagan roban a Dios. Pero el Señor dijo, no, el evangelio es gratuito, es un regalo. Esos son hombres que están contra el evangelio de salvación. Romanos 3, 23 y 24 nos enseña que el evangelio es un regalo de Dios, gratuito. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente, mediante la redención que es en el Señor Jesús. El evangelio es un regalo de salvación. Como enseñamos en la enseñanza pasada, enseñamos que sí se necesita el dinero, porque realmente para todos se necesita el dinero en lo terrenal, pero en lo terrenal se mueve todo por amor y por fe. No es obligación, sino que cada uno debe dar como proponga en su corazón. Hay mandamientos en la gracia. Esos mandamientos del Señor Jesús, por medio del apóstol Pablo, son la doctrina para los gentiles. Ahí es que debemos de basar nuestra doctrina, ahí es que debemos de practicar nuestra fe en lo que el Señor Jesús constituye por medio del apóstol Pablo y no lo que el Creador mandó para el pueblo de Israel por medio de Moisés. En la gracia nos dice, en 2 Corintios 9:7, nos dice cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que si algún hermano quiere ofrendar para la obra del Señor, pues debe mirar la necesidad, no debe dar por dar para que lo miren, no, debe mirar la necesidad que hay en un hermano que esté pasando necesidad,
o en la congregación, pagar un arriendo, qué sé yo, pagar los servicios, tantas necesidades que hay, o alguien quiere o siente la necesidad de ir a predicar a diferentes pueblos, bueno, se dan pasajes, tienen que pagar gastos. Bueno, entonces si alguno quiere ofrendar para la obra del Señor o para algún hermano necesitado, lo puede hacer, porque hay libertad en el Señor para hacer el bien. No tenemos libertad para hacer el mal, pero tenemos toda la libertad para hacer el bien. Y poderoso Dios dice para que abunde lo necesario en toda buena obra. Segunda de Corintios 9, 7 y 8. El Señor hace promesas maravillosas para aquellos que viven el Evangelio, que viven por fe. Ya que las obras de la ley nos ponen bajo maldición, debemos de practicar la fe en el Señor Jesús. En la ley estaba el mandamiento del diezmo. Y no era un diezmo, eran 3 diezmos. Hoy la gente dice pagamos los diezmos, pero no, como están en la mentira, en el engaño, el único diezmo que paga es el que coge el pastor. El que se roba el pastor y va y compra casas, fincas, porque en ninguna parte del Evangelio nos enseña que los 5 ministerios que el Señor constituyó en la gracia, en Efesios 4, 11 y 14, apóstoles, evangelistas, maestros, pastores y profetas, que solo el pastor tiene autoridad de coger el diezmo y que los otros aguanten hambre. Eso no existe en el Evangelio, porque en el Evangelio no existe el diezmo ni las primicias, existe la ofrenda para toda buena obra. Eso está en 2 de Corintios 8, del 1 al 20. Cuando quiera y tenga espacio de tiempo, léelo, que ahí está el manual de la gracia. Estamos hablando de la gracia de nuestro amado Señor Jesús, donde nos enseña la doctrina por medio del apóstol Pablo para que nos edifiquemos para salvación y que no seamos esclavos de los hombres. La palabra nos dice en 1 Corintios 6, 20 y 7, 23 que no nos hagamos esclavos de los hombres, que por precio fuimos comprados, que seamos libres, con la libertad con la cual el Señor Jesús nos hizo libres. Así que sí debemos de aportar para la obra del Señor, pero lo que cada cual quiera dar, y de darlo por amor y por fe. No por ley ni por agradecimiento. No, es por amor y por fe que se practica la gracia. Entonces, en Deuteronomios 14, 22 nos habla de 3 diezmos. El primer diezmo se utilizaba para las fiestas solemnes. El primer diezmo era para fiestas solemnes. Las fiestas solemnes se hacían 3 fiestas al año. Eran 7 fiestas solemnes, pero se dividían en 3 años. Entonces, se da un diezmo para las fiestas solemnes para que en ese día o esa semana que iban a disfrutar de las fiestas solemnes, pues hicieran lo necesario, el vino, que tomaban vino y lo que ellos quisieran comer. Eso está de Deuteronomio 14, 22 al 29, cuando tenga espacio léalo. Existía también el diezmo para los levitas. Levíticos 27, 30, 34. Todo lo que pase por debajo de la vara, el diezmo apartarás para los levitas, estatuto perpetuo, mandamiento del monte de Sinaí, de parte de Dios para el pueblo de Israel, que tenían que pagar. No era que si querían, no, era que tenían que pagar el 10%. Y si alguno se quedaba por pagar o se atrasaba, le cobraban el 20% de la deuda de más. Porque era una ley, no es como la gracia que es voluntaria, era una ley que tenía que pagar el 10%. Estamos en la gracia donde todo es gratuito, donde es un regalo de salvación, donde no hay que pagar. Aquí lo que damos, lo damos como ofrenda, como manda el Señor, como le agrada al Señor. Filipenses 4, 14 al 18. Los hermanos ofrendaban para el apóstol Pablo. Y el apóstol decía, tengo todo y lo tengo en abundancia. No necesitaba cobrar diezmos y primicias y adulterar el plan de salvación del Evangelio. ¿Por qué? Porque en la gracia hay hombres dadivosos. Hay hombres que el Señor ha cambiado, transformado, y siempre se va a sostener la obra del Señor Jesús, sin necesidad de adulterar la palabra del Señor. Así que en la ley era obligatorio los mandamientos. En la gracia se cambiaron por libre albedrío y por amor. Cada cual debe dar buenos frutos. A nosotros nos compara el Señor Jesús como árboles individuales. Y el Señor dijo, el árbol se conoce por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. El buen árbol da buenos frutos y el mal árbol da malos frutos. Aquí en la gracia, el que dé, lo debe dar por amor. Por amor. En la ley, sigamos en la ley. Deuteronomios
Seguimos allá del 27 al 29, Deuteronomio. El tercer diezmo. El primer diezmo era para los levitas, para el sostenimiento del sacerdocio levítico. Eso está en Levíticos 27 al 30 y Números 18, 20, 21 al 24. Nos enseña el primer diezmo para el sacerdocio levítico. El segundo diezmo para las fiestas solemnes, que se hacían 3 al año. Y el tercer diezmo se cobraba cada 3 años. Y era para darle al huérfano, al pobre y a la viuda. Eso está en Deuteronomios 14, 27 al 29. Nos enseña que allá se cobraban 3 diezmos. Y eran distribuidos y el pueblo del Señor los bendecía en gran manera y eran siervos que no eran como los de hoy, estafadores, mentirosos y ladrones que se hacen pasar por ministros del Señor Jesús y simplemente están haciendo mercadería del regalo de salvación. Así que hermanos, qué bueno indagar la palabra, escudriñar la palabra y conocer el verdadero evangelio. El verdadero evangelio. El Señor dijo, el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Grandes bendiciones para todos los que escuchan su palabra, para todos los que retienen su palabra y para todos los que viven su palabra. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén.